Hola, 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 bienvenidos una vez más a este espacio Anclados en la Palabra. Señores, y lo prometido es deuda. Les había dicho que vamos a hablar sobre los adolescentes y hoy venimos con este tema, criando adolescentes. Y para esto traigo a dos personas expertas en el área, porque créanme que quien tiene más preguntas soy yo. Les presento a Lizelot Molina, psicóloga clínica, propietaria y coordinadora de Psicoedu Desarrollo y madre de adolescentes. Hola Lizelot, ¿cómo Hola estás? Yulisa, muy bien, de verdad muy complacida y agradecida por la invitación, esperando que este sea un tiempo de mucho aprendizaje y nada, compartir algunos conocimientos y también aprender de ustedes un poco. Bien, también tengo por aquí a Angeli Espinal. Angeli es licenciada en psicología educativa y tiene más de 10 años trabajando como monitora de calidad en el 911. Señores, y también es madre, que esto es lo más importante. Hola Angeli, cuéntanos cómo estás. Hola, Yulisa, muchas gracias por la invitación. Bien, en esta ocasión sí, también vengo a compartirles sobre mi experiencia, pero es bueno sí que sepamos de todo lo que pasa en toda la casa, porque se aprende, sí, Todo es Sí, se sí, difícil. vamos a aprende. aprender las unas de las otras, pero créanme que la que más va a aprender soy yo. Yulisa vino bien preocupada hoy. Sí, para Ahí sí. aprender. Estoy preocupada y Te tengo vamos a muchas cobrar la preguntas. consulta al final. Lizelot, vamos a iniciar contigo. Cuéntanos. Háblanos de esta etapa tan importante que es la adolescencia. Yo sé que, al igual que yo, hay muchas madres que tal vez están en estado de desesperación porque nuestros hijos han cambiado tal vez la forma de Ujú. hablar, la forma de actuar, la Sí. forma de recibir las cosas Ay, que sí. nosotros le decimos. Ujú. Cuéntanos, Lizelot, ¿qué es esto? Háblanos de Bueno. esta etapa. Bueno, es una etapa muy difícil. Dicen que los dos son los, ¿cómo es que dicen? Los tremendos dos, cuando los niños, Sí, pero yo creo que después Estos que tú vas superan. avanzando, tú dices, no, eso no fue nada. Bueno, mira, la adolescencia se describe como esa etapa de transición, ese proceso de transición de la niñez a la adultez. Y se considera un adolescente a partir de los 9 años de edad. Algunos dicen desde los 10 hasta los 19, 18, 19 años. Entonces, en esa etapa es donde comienzan a ocurrir cambios en el ser humano importantes, no solo físicos, sino también psicológicos. Entonces, ¿qué sucede? El cerebro del ser humano se desarrolla desde atrás hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa? En la parte frontal, que es la última parte que se desarrolla del cerebro, que alcanza la madurez, la corteza prefrontal, es donde nosotros tenemos esa capacidad de toma de decisión, de análisis, valga la redundancia, el término de la madurez que adquirimos. Entonces, ¿qué sucede? Los adolescentes todavía no han alcanzado ese desarrollo. Se estima que el cerebro físicamente se desarrolla hasta los 24 años de edad. Es decir, que todavía esa parte de nuestro cerebro que nos da esa capacidad de planificación, de toma de decisiones, de control de impulso, todavía no está madura. Y por ende, cuando estamos en la adolescencia, donde viene el siguiente conflicto, yo no tengo todavía desarrollada esa capacidad de madurez, esa toma de decisión, ese control de impulsos, pero sí tengo todas esas emociones que están ahí, que Ok. están precisamente en la etapa donde nuestro cerebro es más sensible a esos estímulos. Entonces tú tienes una sensibilidad mayor ante la dopamina, la serotonina, muchísimas cosas, pero no tienes la capacidad de controlar eso todavía, que te ha Señores, llegado. oigan qué importante. Entonces, ahí es que viene plan. ese problema que se llama Ese adolescencia. cambio. Ese problema que se llama adolescencia. Entonces, también entra en juego esa hormona del desarrollo, la estrógeno, andrógeno, que es donde comienza a verse entonces los cambios físicos también, tanto en los varones como en las hembras, sus características secundarias, que si se le comienza a salir la barba, que si el vello púbico en sentido general, que si la hembra comienza a ancharse de sus caderas, el busto, muchísimas cosas. Entonces, entra en juego, es como que tú, para que tú me entiendas, eso es como que el software se está actualizando en ese tiempo. Y yo lo comparo más bien como si tú, por ejemplo, a tu niño no tiene visión, vamos a poner ese ejemplo, no tiene visión
y tú desde niño lo llevas de la mano. Él está experimentando emociones, sensaciones, porque tiene un sistema límbico que es donde se regulan todas esas emociones funcionando, pero no tiene la madurez porque su corteza prefrontal todavía no está suficientemente madura y desarrollada. Pero tú lo llevas de la mano y tú lo guías y tú lo diriges. Pero entonces cuando llega la adolescencia, tú no puedes evitar que él se monte en unos patines, ¿entiendes? Pero todavía él no ve. Entonces ahí él se monta. Y ahí le gusta, y ahí se estrella, y ahí sabe por donde tú no quieres, y ahí tú ya no tienes el control. Entonces, ese es el conflicto que se da en esa etapa del por qué entonces nosotros las madres estamos aquí con paciencia, que es lo único que nos puede acompañar en este tiempo, tratando de ser esa corteza prefrontal para ese niño o ese adolescente, porque es entonces donde nosotros tenemos que estar ahí presente para darle el consejo, para decirle por ahí no, para decirle, mira, esto es así, tú estás sintiendo esto y yo te lo tengo que explicar y te tengo que decir las consecuencias y cuál es el camino, porque aunque tú le estás sintiendo, tú no sabes manejar lo que estás sintiendo, porque tienes el sistema para sentirlo, pero no tienes la madurez para manejarlo. Entonces, esa es la adolescencia. Señores, acabo de tener la definición de adolescencia más amplia de mi vida y créanme que ha sido, o sea, sumamente nutritiva para mí, porque de verdad no había visto todo eso, el cerebro. Oye, y es verdad, ellos comienzan a experimentar cosas que, como dice Lizelot, no tienen la capacidad de controlar, de sobrellevar. Pero te voy a decir algo, Angeli, tampoco quieren que tú los ayudes a sobrellevar. No, pero para nada. Porque, ¿sabes qué? Ellos se creen, o sea, autónomos. Ellos entienden que ellos pueden. Que ellos saben más que tú. Ahí es donde todos los adolescentes en algún momento hemos dicho, me voy a mudar. Me voy de la casa. Voy a conseguir un trabajo. Voy a hacer lo otro. Y comienzan a tomar decisiones desde la inmadurez. Sí. Dejándose guiar por ese impulso, esa emoción que están sintiendo, pero que entonces no pueden tomar esa decisión. Claro, los padres no podemos hacernos los de la vista gorda tampoco y dejarle la culpa a que no hay una madurez cerebral y decir eso es por... No, hay que estar ahí. Exacto. Aunque él esté montado en los patines, porque los patines no decidiste ponérselo tú, eso es parte del desarrollo. Le tocan. Entonces tú tienes que agarrarlo, insistirle, espérate, ven, déjame levantarte, no te preocupes, vamos a limpiarte ahí que te diste, te equivocaste, cometiste un error. Sí. O sea, tampoco, y corregirlo, no simplemente decir, ay, que él es un adolescente, eso es normal. Es normal que suceda, pero también es normal que nosotros estemos ahí para ayudarle, para corregirles y para tener mucha paciencia. Ok, y quiero hacerte una pregunta, Lizelot, para luego hacerle una a Angeli. Háblame de el vacío existencial que llega a los adolescentes. Como esa falta de identidad, ese momento en el cual ellos no le encuentran sentido a la vida. Háblame de eso. ¿Por qué se da eso? Porque lo he visto en muchos adolescentes. Es como recurrente en la adolescencia. ¿Por qué? Tú sabes que la adolescencia es esa etapa también donde el ser humano comienza a definir las cosas que le gustan, a tener sus inclinaciones sexuales muchas veces, porque, como te dije ahorita, comienza a segregarse esas hormonas desde sus sistemas reproductores, sea masculino o femenino, y eso comienza a producir en ellos sensaciones que quizás no reconocen, no identifican, y también el adolescente comienza a frustrarse porque comienza a ver injusto las reglas de mis padres, lo que ellos no quieren que yo haga. Eso causa mucha frustración en ellos porque ellos no tienen la capacidad de comprender. Entonces, ¿qué pasa, Yulisa? También algo importante. Todos los niños, todos los seres humanos somos diferentes. Así como tu niño y el mío, por ejemplo, teniendo 1 año de edad, puede que el tuyo camine, el mío no. Puede que el tuyo comience a hablar primero, el mío después. Así pasa en todo, incluyendo en el desarrollo de nuestro cerebro y en la conducta que va a tener un adolescente en relación a otro en la misma edad. No va a ser nunca igual. Pero también no solamente afecta eso, también afecta el entorno de ese adolescente.
también afecta las experiencias que tenga ese adolescente, porque las situaciones a las que se expone mi hija en su ambiente no son las mismas a las que se expone el tuyo en su ambiente escolar o en alguna actividad extracurricular que realice, por ejemplo, y de igual manera no es el mismo hogar también. Entonces, todas esas cosas y es más, esas emociones entran en conflicto en el adolescente. Entonces, nosotros como adultos también tenemos muchos conflictos, porque también experimentamos emociones, también pasamos situaciones difíciles, pero nosotros tenemos una madurez para poder lidiar con eso. Pero cuando el adolescente le pasan situaciones en la escuela, como por ejemplo el bullying, y no sabe cómo lidiar con eso, vienen esas frustraciones y él se puede aislar y no querer hablar, porque quizá no sabe ni siquiera expresar lo que está sintiendo. Entonces, eso es parte. Ok. Angeli, y yo también tengo una pregunta. Se la voy a realizar a Angeli. Angeli, dime cómo nosotros podemos lidiar nosotros como padres con estos adolescentes que, o sea, esa falta de comunicación en nuestros adolescentes. Por ejemplo, cuando nuestros hijos están pequeños, como decía Eliselo, ay, los terribles 2, los 4, pero esos niños hablan contigo. Sí, ¿Cómo te fue en el te colegio? Mami, cuentan, mira cómo Hablan me de fue en el más. colegio, hice hablan esto. de más. Pero ya, cuando ellos están en la adolescencia, o sea, no hay forma de tú sacarle una palabra. Yo, por ejemplo, le pregunto al mío, ¿cómo te fue hoy en el colegio? Bien. Bien. Oh, ¿y cuánto sacaste en tal proyecto? 95. Yo digo, pero un 95, es para yo llegar y decir, saca un Mami, 95. tú no sabes. Pero no, o sea, es como que ellos se tragan esas emociones. Entonces, yo quiero saber cómo podemos lidiar, porque a veces nosotros como padres nos llenamos de impotencia. Cuando tú quieres como hablar con tu hijo, socializar con él, y tu hijo está encerrado y no quiere hablar contigo, o sea, es cortante, te di tu respuesta, me preguntaste algo. A veces yo le digo, pero dime, pero ya yo te dije. O Sí. sea, Yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo hago mucho, ¿cómo se le dice eso en inglés? Throwback. Me voy para Ujú. atrás. Cuando yo era adolescente, a mí no me gustaba que me preguntaran. Has dado Yo en no el que, clavo. qué odio cuando mi mamá o mi papá me decían, ¿cómo te fue hoy? O sea, ¿cómo tú crees que me fue? Yo estaba en el colegio, o sea, ¿qué pregunta? O sea, y a eso es lo que le pasa por la cabeza a los muchachos. Entonces, Ujú. hay que cambiar la estrategia. Sí. O sea, hay que tratar de llegarle a él como persona y no que, yo quiero saber qué es lo que está pasando, entonces voy allá directamente, ¿qué es lo que está pasando? No. Por ejemplo, Luis, yo sentí como que hoy me fue muy bien en mi trabajo, pero aún así pensé en ti o me hiciste falta. Y entonces quizás ahí es como romper el hielo ujú. para que él empiece a hablar o a Ujú. preguntarle de otras cosas, de sus gustos, de lo que está haciendo. Por ejemplo, cómo tú lograste escalar tal montaña en tal juego de Nintendo? Yo quisiera aprender cómo Ujú. que se hace eso. Y en el colegio también te enseñan eso. O sea, por ahí tú vas entrando y él te va contando Ujú. cosas del colegio. O sea, hay que aprender diferentes Sí. estrategias para poder llegar a que él, o sea, romper el A que hielo se abra. y que él se abra, no ir directamente a, ¿cómo te fue? Porque no te va a decir, No, no te va Tú a pero de sabes decir. verdad, que, señores, en mi caso, miren, de verdad. tú sabes que algo Yo, que, yo, yo, Licelo, no, discúlpame, yo creo tú que me yo he has dicho otras experimentado, veces. yo creo que yo he experimentado todas las estrategias habidas y Ay, por ay, 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 haber. ay, ay, ay. Entonces, por ejemplo, hay días que él me dice, y él se expresa, pero es a su forma, a su manera. Por ejemplo, hoy él me envió algunas fotos de cómo le fue. Ah, mira, saqué 10 de 10 en tal cosa. Simplemente me envía la foto, no me dice, mami, mira, no, envíe la foto, ya tú sabes que saqué 10 de 10. Entonces, no hay como una forma de ponerlo a hablar. Y yo sé que él se está bien que se Ujú. siente bien con lo que está haciendo, que no es que él tiene algo contra mí ni nada de eso. Pero a veces tú quieres como ver a tus hijos como, Ujú. por ejemplo, a veces yo hago la comida, yo se la llevo al colegio y yo le escribo. A veces lo voy a sorprender. El otro día le dije, mira, hice un locro de arenque. Me dice, ay, Dios, ma. Le escribí por WhatsApp antes de llevarle la comida. Ay, Dios, ma, tú sabes que yo no como eso. Yo le dije, bueno, pero realmente yo le hice una lasaña, que eso es lo que a él le gusta. Cuando llega, eh, le escribo, ¿comiste? Sí, gracias. El locro de arenque estaba muy bueno. Pero a veces no veo en él como esa expresión de que, wow, mami, gracias, por más que trate de Sí, sorprenderle. pero tú sabes también que ahí entra la parte de la personalidad.
Sí. Hay niños que son extrovertidos y hay otros que son introvertidos. O sea, hay Exactamente. niños que por más que tú quieras Ese sacarle es una él. palabra, no te la va a decir. O sea, ya esa es su Ese es forma de él. comunicarse. Sí. Ahora tú Ujú. vas a tener que buscar cuál es su lenguaje y caerle Exactamente. atrás. De esa Exactamente. forma que él me va a hablar, bueno, pues vamos a ver por aquí, porque no todos hablan. Aunque sean chiquiticos, no tiene que llegar a la adolescencia, desde chiquitico hay niños que son Sí, él así, es, por ejemplo, muy introvertidos. el mayor de mis niños, él es así desde pequeño. El Entonces, otro es un poquito más expresivo, pero él es así desde pequeño. Y Esa es su hablando de eso forma. de los lenguajes del amor, yo recuerdo que compré en ese tiempo el libro Los cinco lenguajes del amor de los es niños. todo que ella lo Ay, Dios trata. mío. Yo, claro, yo he hecho Pero todo. entonces es como Angeli dice, primero, ahorita algo que yo quería mencionar, que Angeli más o menos lo tocó, es que nosotros como padres sabemos lo que es la adolescencia porque pasamos por ahí. Ay, sí. Pero cuando nosotros tenemos nuestros hijos, nosotros no nos dirigimos hacia ellos desde sus necesidades, sino desde nuestra madurez. Ujú. Y hay que tener un cuidado con esto, porque para tú aconsejarle, para tú decirle, mira, por aquí, ok, está perfecto desde tu madurez, pero para tú hacer ese acercamiento, esa empatía te la va a dar hacerlo desde sus necesidades. Que tú digas, él está así, yo tengo que entenderlo, él es un adolescente, está pasando por tal situación, tal cosa, me imagino cómo debe sentirse. Ahora mismo él ve el mundo de tal forma, pero él no lo ve como yo lo veo, él lo ve de tal forma. Y cuando tú puedes comprender cómo él se siente, que quizá cuáles son las frustraciones que tiene y entonces ser empático con ese adolescente, entonces ya con la madurez sí tú puedes llevar esa palabra, esa guía, ese consejo, pero los padres normalmente no hacen lo que Angeli dice, los padres se olvidan que ellos pasaron por ahí y Sí. cómo ellos se sintieron en ese tiempo y las cosas que decían y las cosas que hacían y la dicen quizá para recordarla, pero no para transportar ese sentimiento a ese momento y decir, cónchale, no es que yo hacía eso, es que yo me sentía de tal forma. Y así se puede estar sintiendo, no irnos tanto a lo que está haciendo, sino lo que está sintiendo ese adolescente. Para entonces con nuestra madurez poder abordar. Y como Angeli también decía, el tema de la personalidad. A veces por más que tú quieras que el niño responda de otra forma, ese es él. Y Sí. quizá aquí quien necesita entender eso eres tú, que ese es él. Y te Yo toca yo me he aceptarlo resignado, así. yo lo he entendido. Te toca aceptarlo así. Sí. También él es varón y los varones quizá no tienen esa confianza con las madres y menos en esa edad exactamente que está tu niño. Sí. Quizá ni siquiera con su padre, porque los niños normalmente ven a los padres como el que me va a juzgar, el que me va a castigar, el que no me va a comprender y más fácil le cuentan sus cosas a Sí, uno de a un afuera tercero, ¿no? que a sus padres. Que un Entonces, niño vétele varón, por el papá a sí, ver qué tú puedes conseguir por ahí también. que un niño varón le tenga la confianza a su papá, al varón, ¿verdad? De la casa, Ujú. es una bendición. Sí, Eso, mira, eso hay que aplaudirlo porque en estos tiempos eso, eso no ya se no ve. se ve. Sí. Y hay que hay que No, buscar la forma de que ellos se y si abran. ustedes supieran, por ejemplo, en nuestro caso, realmente él me tiene mucha confianza. Mis niños me tienen mucha Ok. confianza para hablar. Y sí, realmente yo he aprendido mucho, que eso es parte de su personalidad. Ujú. Ujú. Y hablando de los lenguajes del amor de los niños, también aprendí que su lenguaje del amor es el de servicio. O sea, él tal vez no te habla mucho, pero tú lo puedes ver cuando él te sirve. Cuando él está Exacto. pendiente, por ejemplo, si él ve que yo estoy enferma, no mami, no te pongas a hacer eso, yo lo hago. Entonces puedo verlo ahí. Pero yo le hago estas preguntas, no solo por mí, sino porque yo sé que hay muchas madres que a veces se sienten en momentos de impotencia, de ansiedad, porque no entienden esto, porque no Sí. entienden cómo sobrellevar la adolescencia. Y un punto muy importante que ustedes han tocado aquí es nosotros volver atrás. Claro. O sea, es Empatía. recordar ese momento, porque ciertamente ustedes hablando de eso, yo ahora recuerdo que yo ni siquiera, a veces yo le digo a él, yo le digo, papi, pero vamos a salir y él no quiere salir. Y yo le digo, pero si vamos a salir porque tú no quieres salir. Y ustedes mencionando eso ahora de volver atrás, recordé que yo era así. O sea, a mí no me Tú gustaba ves, Le está salir. ¿tú ves? exigiendo demasiado al muchacho. Ya No me está gustaba saliendo a la salir. luz. ¿Cuál es el problema? Entonces, Es heredado. ciertamente, yo entiendo que, como ustedes dicen, es un punto muy Sí. importante nosotros volver atrás a ese momento que nosotros también fuimos adolescentes. Sí, así es.
Ser empáticos. Claro. Exactamente. Y nada, estas eran mis preguntas en cuanto a la adolescencia. Yo sé que, como les decía, hay muchos padres que están pasando por este proceso, no solo porque tal vez sus hijos no sean tan expresivos, sino porque tal vez estén viviendo en este momento, como yo les preguntaba ahorita, de ese vacío existencial, que a veces como padres no sabemos cómo lidiar con ello. No, y espérate, Yulisa, Y esa es porque una tú parte hablas- bonita. Sí. Esa es la parte bonita, que tengo un vacío existencial, Sí. por decirlo de alguna manera. Pero cuando es en desacato que están. Exacto, eso venía yo. Exactamente. Porque yo le digo a ella, está Ay, bien, ay, ay. vamos a pues, ser empáticos con los padres que tienen niños introvertidos y que no hablan y que no se Pero y expresan los y que que están tienen del un- otro Exacto. lado. Pero mi mamá sufrió, o sea, cuando yo No, yo me imagino. me pongo a pensar, Yo me imagino. yo era todo lo contrario. Yo no quería estar en la casa, yo quería estar andando, lo mío era Sí. y decirlo Saliendo a todo. Yo buscarte. hablaba todo, inclusive yo no podía. El de ella no quiere Yo- salir y tú no sí, quieres entrar. Yo no podía ni siquiera intentar hablar mentira, porque hasta un ojo lo delataba. O sea, Caramba. en mi cara se notaba, porque yo hablaba tanto, yo contaba tanto, que me era imposible mentir. O sea, ahí hay un problema también. Ahí los Eso es padres tienen que difícil. tener la madurez, entonces, Ujú. de poder agarrar a ese muchachito, Sí. ven que por aquí. Mi Así mamá, ¿qué es. hizo? Por ejemplo, en el caso de los niños extrovertidos, ocuparme. Ay, santo, eso es. Ocuparme. Entonces, en el caso mío, Eso es. que gracias a Dios crecí en la iglesia, en todos los ministerios Angeli estaba. Claro, es una forma de Ocuparme. canalizar todas esas emociones. Claro. Vamos a guiarla, vamos a llevarla por aquí, porque todo eso revolú que tú tienes ahí en esa cabeza y toda esa adrenalina que tú estás sintiendo Hay y esa que- necesidad de satisfacer hay que ese sistema, canalizarla. ese cerebro, vamos a satisfacerlo de una manera positiva. Exactamente. Sí, es cierto, porque no habíamos tocado esa parte. Claro, solamente el Entonces, introvertido nada y el más- extrovertido. Nada más eso que están tranquilitos, pero ciertamente en, Sí. en la adolescencia, Y cuando comienzan, como dice Angeli, a salir, ya cuando están en los 17, 18 años, porque para los padres tú tienes 40 y tú sigues siendo un niño. Pero entonces cuando están en esa edad, que tú dices, ellos creen ¿qué? que son adultos. ¿Y por qué ya. tú no has llegado? ¿Y dónde tú estás? Y que, mira, eso no es fácil. Es Eso no difícil fácil. y cuando hay padres que hasta se desvelan, porque a veces les es difícil poder controlar a esos Ahora, adolescentes. yo pienso, yo creo que el amor es para todo en la vida, para todo. Entonces, siempre he creído, aunque los ejemplos, como dicen por ahí, las palabras son buenas, pero el ejemplo es el gran estímulo para nuestros hijos. Aparte de el ejemplo, yo pienso que más fuerte que eso es el amor que un padre le muestra a su hijo, porque quizá tú no hayas tenido el padre más ejemplar, pero en medio de las debilidades de tu padre, de los malos modelos que te mostraba, te dejaba mostrar que te amaba con sus debilidades, con sus defectos. Y ese amor de tu padre hacia ti quizá te permitió respetar muchas de las cosas que él te decía, no lo hagas, no te Exacto. vayas por Tú ahí. por amor. Entonces yo creo que sobre todas las cosas, aunque tú no tengas la capacidad intelectual o la madurez para decirle a tu hijo esto, aquello, para ser el mejor criando, porque a nadie lo enseñan a criar, yo creo que si tú logras sembrar esa semilla de amor en tu hijo, eso te va a dar muchos puntos a tu Ujú. favor para que te respete, para que Exactamente. haga las cosas que tú le has solicitado cuando tú no estés presente, porque no siempre tú vas a estar presente. Exactamente. Entonces, para mí el amor es un punto fundamental en la crianza. Es así. Y como tú dices, o sea, para que también ellos puedan tener confianza en ti, Ujú. que puedan confiar en ti. Y no es simplemente confiar, porque a veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos confíen en nosotros simplemente para que nos digan todo. Sí. Tú no has visto un meme que hay por ahí de que mi hija, pero dime, confía en mí, que yo soy tu madre, que es lo que te pasa. Mami, que me pasó tal cosa. Y por eso que tú estás llorando, vete a fregar. Entonces, Eso más o menos pasa. exacto. Entonces, Muchas como, veces le decimos "Ay, eso quiere que confía. yo les cuente. confía". Para decirme, y por eso que tú estás así. Mira, yo siempre voy a recordar, y seguramente cuando mami vea eso va a decir, ¿cómo? Y ella se quedó Ajá. con eso en la mente. Sí, yo siempre voy a recordar un momento en mi adolescencia que para mí fue grandísimo. Una amiga que ya no quería hablar conmigo, que ya no quería ser mi amiga. Y yo llegué llorando como una Magdalena a mi casa porque mi amiga no me quería hablar. Entonces yo me encerré, me ensimismé Dijo tu y mamá, no quería "¿Qué decirle hice?". a nadie lo que me pasaba porque para mí era demasiado doloroso. Mi amiga no me quería hablar, no quería saber de mí. Me dijo, ya no quiero ser tu amiga.
Y mami me ve llora y me ve mal. Entonces, cuando yo le cuento, yo me imagino todo lo que mami, o sea, yo ahora Tu adulta, mamá respiró profundo. yo me imagino a mi mamá respirando como que esta muchachita del carajo, mira por qué es que está llorando, pero cualquiera la maja. Mira, muchacha. Pero mami no fue así, al contrario, ella como que le dio el valor que yo le La estaba dando. importancia. No te mando a fregar. Y no me me dijo, o sea, me dio las técnicas, las tácticas para yo poder amigarme con ella otra vez. Y Qué bueno. me dijo, no, pero tú no llores tanto por eso, o sea, ya siéntete mejor, mañana es otro día y tú lo vas a intentar de nuevo y vas a hablar con ella. Y me dijo, mira, tú puedes hacer Excelente. esto, llévale un regalito, y Ujú. así, hasta que todo surgió bien, gracias a Dios. Pero es lo que te digo, o sea, todavía yo pienso en la actitud de mi mamá que tuvo en ese momento. Ejemplar. Si mi mamá hubiera tenido otra actitud, de vete a fregar. Sí, Ejemplar. no, y de entender que eso es una bobería. Y a veces pasa mucho eso con nuestros hijos, que están pasando por un proceso que aunque para nosotros como padres sea algo pequeño, Ujú. para ellos es grande. Al ellos expresárnoslo y ver que uno no le da la importancia. Bueno, te lo Mira. expresé una vez, no le diste la importancia, entonces ya no no te tiene- digo mis cosas, porque para qué te las digo. A mí me pasó algo, Yulisa, recientemente en estos días con mi hija. Ella nunca ha sido mucho de estudiar. Siempre que haga las tareas, que cumpla con sus responsabilidades, siempre ha sido una batalla muy grande. No es una niña que tú la vas a dejar haciendo la tarea y que ella la hizo. Si tú no estás ahí, ella no la hace. Y yo la he estado presionando mucho todos estos días, ya sin paciencia, presionándola. Y que la sale tarea, y que vete, y que más que tú no vas. ¿Y qué es lo que voy a hacer contigo? Hubo un día que ni siquiera la mandé al colegio. Le dije, te vas conmigo para el trabajo y te vas a sentar y a hacer la tarea. Y que me la manden por WhatsApp, la que pongan hoy. Porque ya como que uno pierde la paciencia, Sí, llega un momento verdaderamente. difícil. Y ella en un momento estaba como triste en su cuarto y yo siempre me acerco, trato de que ella tenga confianza, de demostrarle muchísimo amor. Y ella me dijo simplemente, ¿por qué ahora todo es tan difícil? Cuando yo estaba en los otros grados todo era más fácil. Y yo me pude dar cuenta de la frustración que ella está sintiendo por las clases que le están dando, por las exigencias que yo le estoy Ujú. haciendo. Y que aunque otros niños la cumplan, ella no es otro niño, ella es ella. Sí. Entonces muchas veces nosotros queremos comparar y yo a veces me molesto. El que se quiera, que se quille. Pero yo me molesto a veces cuando personas quieren juzgar cómo yo crío a mi hija o las cosas que mi hija hace y cómo yo respondo a eso, porque tu hijo y los míos son diferentes. Claro Tú que tienes sí. 2 hijos y tus 2 hijos son diferentes. Exactamente. Y viven Aún en los el dos. mismo hogar con Sí, los mismos nacieron padres. la misma ¿Cuánto más? crianza. ¿Cuánto Nacieron de más la la misma mía barriga. que no tiene nada que ver con tu entorno? Eso es así. Son muy diferentes. O sea, a veces los demás, los que tienen hijos más organizados, que tienen hijos más disciplinados, tienden mucho a juzgar cómo el otro debería de hacer, porque mi hijo yo le digo eso y lo hace, mi hijo esto, mi Pero hijo lo ese es el otro, tuyo. pero ese es tu hijo, que es diferente, Exactamente. Que no tiene es una el personalidad mío. diferente a mi Exactamente. hijo. Y mi hijo y el tuyo tienen batallas distintas. Pero yo te voy a decir algo, Lizelot. Eso también frustra a muchas madres. Porque nosotros aquí, bueno, y se supone que tenemos un tiempo medido, pero estamos hablando de los adolescentes. Pero ¿cuánto sufren las madres? Precisamente porque tú quieres criar a tu hijo, o sea, como recto. Con Tú el quieres molde tener el que hijo tiene la sociedad perfecto. Los diseñado. estándares de la Entonces, sociedad. muchas veces las demás madres te frustran. Sí. Eso pasa en todo, Porque porque tú pasa con estás- el estándar de la exacto. mamá, el estándar de los hijos, Sí. el estándar Todo, del en marido. todo. Entonces tú estás todo. criando ese hijo, como dice Lizelot, según su personalidad, tú estás tratando de sobrellevarlo y viene una madre que entiende que su hijo es perfecto y te frustra. Entonces tú comienzas a sentir que entonces tú lo estás Que haciendo tú eres mal, una mala que madre. tú eres una mala madre. Ay, no, porque yo no me voy a trabajar y dejar a mi hijo 8 horas. Y tú, Ay, ay, sí. Dios mío, entonces yo estoy trabajando, pues yo soy una mala madre porque dejo a mi hijo. Ah, no, pues entonces mi hijo está de esta forma porque yo no estoy. O porque yo no la ayudé. Frustran a otras madres. Entonces Ujú. nosotras tenemos que aprender esto. Como bien dice Lizelot y Angeli, cada niño es diferente. Yo también tuve que aprenderlo porque, claro, llegó un momento porque esto es un camino en el que nosotras también cometemos errores. Cometemos errores, Claro. tratando de intentarlo y tratando de hacer las Claro. cosas bien, cometemos errores. Y yo hubo un momento en el que cometí ese error de comparar. De decir, pero mira, si tus amigos llegan a tal cosa, si O pueden con los lograr mismos tal hermanos. calificación. Tu hermano esto y O tú con no. el hermano. Y hubo una vez Sí. que mi hijo mayor me dijo, pero yo no soy fulano. Por eso Exacto. pasó lo de Caín.
Me lo dijo. Y yo aprendí, recuerdo que esa vez le pedí perdón y le dije, tú tienes razón, tú no eres ninguna otra persona, tú eres tú tienes tu personalidad. Y comencé a decirle, pero yo sé que tú también eres inteligente, que tú puedes lograrlo, Así que tú es. puedes hacerlo, porque ese es el problema, que comenzamos a comparar, porque las demás Ujú. madres nos mueven a eso, y lo que hacemos es que le hacemos más daño a nuestro Así es. adolescente, a Y nuestros una hijos. observación, yo sé que ya estamos terminando. Aunque yo sea profesional de la conducta y Angeli también lo sea, nosotras no somos las mejores madres. Porque una de los puntos principales que a ti te enseñan dentro de la ética del profesional de la conducta es que tú no puedes trabajar familiares ni personas cercanas a ti porque va a haber una interferencia. Sí. Entonces, cuando se trata de mi hijo, para mí no es tan fácil. Sí. Para mí no es tan fácil. ¿Por qué? Porque entran en juego mis emociones, mis Y tus frustraciones, mis conocimientos. limitaciones. ¿Tú entiendes? Porque mis emociones me ciegan. No, Por y eso, tú no quieres, por ejemplo, tú vas a hacerle un test, vamos a poner un ejemplo, y tú Muchacha. estás frustrada porque tú no quieres que Muchacha, salga cuando otra yo- cosa. cuando yo lo he hecho, yo digo, Ya tú ay, quieres Dios ver mío. una respuesta, Ay, ya Dios tú tienes mío. una respuesta ahí, la que tú quieres, esa es la que tú quieres que Sí. salga. Exactamente, es así. Uno a veces entra en negación también con ciertas cosas. Aunque tú seas profesional de la conducta, tú puedes entrar en negación con ciertas cosas. Es que Y este es un papel distinto. en ese sentido, que yo te recomiendo, lo primero es que uno debe tener mucha paciencia, ser empático, como decíamos ahorita, ser esa guía y esa dirección en lo que el niño está haciendo, pero también en encaminarle a su futuro, en ayudar a tu hijo a soñar y construir con él lo que él desea. Pero también en ese mismo proceso es muy importante que nosotros llevemos a nuestros adolescentes a psicología. Sí. Que lo llevemos Sí. a un espacio donde quizá él no se va a sentir juzgado porque no está ni papá ni está mamá. Y puede Ujú. expresarse y puede haber solución de conflictos ahí. Entonces es importante que nosotros lo llevemos de vez en cuando a nuestros niños para evaluarlo, para ver cómo están, y sobre todo en esa etapa sus emociones, que se expresen, que se desahoguen y que otra persona le pueda dar el consejo que tú le das, pero a ti ellos no te escuchan. Exacto. Pero al otro ellos sí lo van a escuchar. Es así. Eso siempre Ángela, ¿alguna pasa. palabra para culminar este segmento? Yo apoyo mucho lo que dice Lizeló. Realmente, por más que queramos trabajar a nuestros hijos, no podemos éticamente y no somos capaces de hacerlo. No tenemos la Hay que capacidad. llevarlo donde... Las emociones realmente nos arropan y por más que uno quiere quizás comportarse profesionalmente con ellos, nos vence. Somos primero mamá. Exactamente. Nos vence la vena de madre de coge la chancleta y dale. Exacto. Pero no, No. sí hay que tener mucha paciencia. Es bueno recalcar lo que ya se ha escuchado mucho en las redes. No es que seamos amigos de nuestros hijos Ujú. adolescentes. Siempre debes rayar ese límite de ese respeto de que Sí. yo soy la mamá, pero tampoco soy la dictadora. O sea, no es que yo voy a tener una dictadura en mi casa y que se hace esto y punto y ya, y no, vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo siempre y cuando se respete ese límite, porque no es que Así vamos a es. ser amigos y que vamos a sentarnos tú y yo y que hablarnos como no, Ujú. tampoco así. Muchas gracias, Lizeló. Muchas gracias, Angeli, Gracias por a este ti. momento, por toda esta información tan importante que yo sé que muchas madres van a agradecer. Dios les bendiga de manera especial.